Hola, soy Maite López Proa y bienvenidos al podcast de la materia de Estudios Regionales de América. En este episodio voy a presentar los temas estudiados a lo largo de las 4 evidencias del curso, que abarcan desde procesos históricos del siglo XX en América Latina hasta transformaciones políticas contemporáneas, el papel del neoliberalismo, la integración regional y los desafíos actuales del multilateralismo. Este recorrido nos va a permitir entender cómo los conflictos, las dictaduras, las guerras y los modelos económicos han configurado la región que conocemos hoy. En la primera evidencia se analizó un video que explica el proceso de la Revolución Cubana, sus causas, su desarrollo y sus repercusiones en América Latina. El material aborda el liderazgo de Fidel Castro, la caída de Batista, la influencia de Estados Unidos en la isla y cómo la llegada del socialismo a Cuba modificó completamente el equilibrio político del continente. Se explica también cómo Cuba se convirtió en un símbolo de resistencia para algunos países y en una amenaza para otros, especialmente durante el contexto de la Guerra Fría. Esto obviamente me ayuda a analizar cómo sucedieron estos hechos y aprender más de esto, ya que era un tema en el que desconocía, no del todo, pero sí a profundidad de este tema. La segunda evidencia se enfocó en mostrarme una serie de acontecimientos que ayudan a comprender las relaciones internacionales en América, como la influencia de potencias extranjeras, los movimientos revolucionarios y los conflictos diplomáticos. Entre los hechos que aparecen destacan transformaciones políticas del siglo XX, eventos que marcaron el rumbo diplomático del continente y reflexiones sobre cómo estos momentos influyeron en la estabilidad y la seguridad nacional y regional. También se relacionan procesos históricos que terminaron moldeando tanto la política interna como la proyección internacional de distintos países del continente. La tercera evidencia reunió varias lecturas clave que nos explican momentos fundamentales del siglo XX en América Latina. Como primera parte se habla y se analiza sobre la resolución cubana, la OEA y las crisis de los misiles. En 1962, uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría, donde el continente estuvo al borde de un conflicto nuclear. Otra lectura aborda cómo muchos países latinoamericanos vivieron procesos de militarización y golpes de Estado, justificados bajo el discurso anticomunista y apoyados en mayor o menor medida por Estados Unidos. Esto permitió el surgimiento de dictaduras que marcaron profundamente la vida política de la región. La Guerra Fría en América Latina. Se explica cómo la Guerra Fría no solo fue un enfrentamiento entre dos potencias, sino un conflicto que definió la política interna de casi todos los países del continente. Control informativo, represión, doctrina de seguridad nacional y polarización ideológica. También se habla sobre la Operación Cóndor. Esta lectura examina la Operación Cóndor, el cual es un plan de coordinación entre dictaduras del Cono Sur, como Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, para perseguir, torturar y desaparecer opositores. Esto es un ejemplo claro de cooperación represiva impulsada por intereses geopolíticos. También se habla de las guerras de las Malvinas. Esta ocurrió entre Argentina y Reino Unido en 1982, explicando sus causas territoriales históricas, la crisis interna argentina y el impacto que la derrota tuvo en el colapso de la dictadura militar. Por último, y no menos importante, se examinan las causas de golpe contra Salvador Allende, el papel de la CIA, la figura de Pinochet, quien es alguien tan memorable en esta situación, en este contexto, y las consecuencias económicas y sociales del régimen militar chileno. En conjunto, estas lecturas permiten comprender el carácter violento, político y también geopolítico del continente durante la segunda mitad del siglo XX. Por último, la cuarta evidencia nos aborda temas contemporáneos que explican la región actual. El neoliberalismo y consenso de Washington. Estos textos explican cómo después de la crisis económica de los años 80, América Latina adoptó políticas neoliberales, privatización, reducción del gasto público, apertura comercial y disciplina fiscal. Estas medidas impactaron profundamente la desigualdad y el papel del Estado. También se habla del Telecán al Temec. En esta lectura se analiza la evolución del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. El Telecán transformó la economía mexicana durante 26 años y su transición al Temec, que la tenemos actualmente, introdujo nuevas reglas laborales, energéticas y tecnológicas que buscan modernizar el acuerdo. También
El riesgo político en América Latina. Este otro texto examina los factores que incrementan el riesgo político en la región, como lo son la polarización, la corrupción, debilitamiento institucional, crimen organizado y las tensiones socioeconómicas que hay hoy en día en nuestro país y en nuestra región, en nuestro continente. El populismo y autoritarismo en Venezuela y Nicaragua. Se comparan los procesos políticos que llevaron a gobiernos inicialmente populares a transformarse en regímenes autoritarios mediante reformas legales, control de poderes y represión. Por último, se analiza la crisis del multilateralismo, como lo son la ONU, la OEA o incluso la OTAN. Estas enfrentan una crisis de legitimidad y eficacia, así también como cooperación. Esto afecta directamente en América Latina, que depende del sistema multilateral para comercio, seguridad y diplomacia, las cuales son súper importantes para desarrollarnos. Ahora, ya para casi finalizar este podcast, al momento de que las 4 evidencias, me aparece una narrativa clara, por lo que destaco que América Latina ha sido moldeada por revoluciones, tensiones geopolíticas, dictaduras, intervenciones extranjeras y modelos económicos impuestos desde el exterior. Y al mismo tiempo, el día de hoy, en nuestra actualidad, enfrenta desafíos que tienen raíces en esos procesos históricos, como lo son la desigualdad, riesgo político, autoritarismos y crisis de cooperación internacional. Nuestro pasado y presente se conectan directamente, como lo es la Guerra Fría. Esta explica la militarización, la transición democrática, explica los modelos neoliberales, y estos modelos explican muchos de los problemas actuales del continente. Ahora, en conclusión, estas 4 evidencias analizadas nos permiten entender a América Latina como una región compleja, marcada por conflictos, cambios estructurales y tensiones internacionales. Entonces, comprender estos procesos es fundamental para analizar el presente y pensar alternativas para el futuro. Y lamento que me hayan escuchado enferma, pero pues siempre hay que realizar dar esta información para que los demás estén pues siempre informados. Entonces, gracias por escuchar este podcast. Hasta la próxima.